Ideas fresh, mentes on point, un espacio único donde todo Bueno, o sea, ya 2 minutos de conocerte y veo que no paras. O sea que yo el about ese, ¿no? Tuyo de que decía, bueno, croquetas, que ya has comido croquetas, ¿no? Me imagino... Sí, ha sido aterrizar en Bilbao y irme directamente a comer croquetas, o sea que no puedo dejar de hacerlo. Es algo que además, fíjate que siempre lo digo, para mí en muchos sitios el cómo es el sitio lo mide la calidad de la croqueta. Aunque la croqueta es una comida vamos a decir, de aprovechamiento y que se supone que es un poco comida pobre y demás, pero sí que es cierto que si el sitio hace buenas croquetas, el resto va a estar bueno, eso casi seguro. Porque hay mimo en esa croqueta, ¿no? Bueno, es que o sea, si es casera, de verdad, si no es quinta gama, llevan trabajo. La croqueta no es algo fácil, o sea, es algo sencillo, es una comida pobre, vamos a decirlo así, pero lleva trabajo. Entonces hacer una croqueta buena pues exige tiempo, entonces si no le pones cariño pues no te sale bien. Bueno, así empezamos hablando de croquetas. Y bueno, y otra, que vienes con una energía increíble que... Es así de serie, porque también he leído en Da Breve Bio que dice que no, licenciado bioquímica. Bueno, en realidad soy licenciado en ciencias químicas con la especialidad de bioquímica y biología molecular. Yo me licencié en el 99, en el siglo pasado, y no existía todavía la carrera de bioquímica como tal. No, estaba empezando a plantearse. De hecho, cuando yo estaba estudiando tercero o cuarto de carrera es cuando empezó la primera licenciatura real de bioquímica, y solamente podías estudiar eso a través de química o de biología, y luego haciéndote la especialización los últimos años, que es lo que hice yo. Y ponía la voz, ponía... curioso, bueno, de todo, imparable, ¿no? Bueno, yo creo que no parar. La curiosidad es algo que tengo innato de siempre, y yo creo que es lo que me ha movido tanto en lo personal como en lo profesional toda la vida, y es algo que es vamos a decir que el skill principal que intento transmitirle a mis hijos, que sean curiosos. O sea, que el ser curioso además exige que te plantees las cosas y que te preguntes las cosas, no des nada por hecho, sino que intentes ir un paso más allá, ¿no? Tener pensamiento crítico, que yo creo que además en el momento en el que estamos es fundamental desarrollar pensamiento crítico, y el preguntarte el porqué de las cosas, y el preguntarte ¿y por qué me están diciendo esto? Si en realidad... Y bueno, yo soy científico, entonces al final el pensamiento científico es un pensamiento que no es un pensamiento de blanco o negro, es decir, es un pensamiento que está refutado en una manera de plantear hipótesis y demostrar esas hipótesis que se pueden demostrar absolutamente cualquier punto del mundo por cualquier persona. Es decir, que a mí, por ejemplo, estos últimos años me da muchísima rabia cuando se pone en tela de juicio, por ejemplo, a los científicos, ¿no? Porque el científico no es alguien en el que tú creas o dejes de creer. O sea, la ciencia no es una cuestión de fe. No es una cuestión de creo en la ciencia, no creo en la ciencia. La ciencia es lo que es, y no digo que sea una verdad absoluta, pero sí que es verdad que es lo que rige cómo funciona el mundo. Entonces, la ciencia es la que tiene que dictar cómo tenemos que comportarnos en una pandemia, la ciencia es la que tiene que dictar cómo deberíamos comportarnos ante una crisis climática, y estamos viendo las pequeñas consecuencias poco a poco, pero que a la larga van a ser pues, fatales para todos nosotros. Y esto no es una cuestión de fe. O sea, no porque todo el mundo, imagínate, deje de creer en los científicos, pues va a dejar de existir el cambio climático o van a dejar de existir las enfermedades o los virus. Sí, no hay debate sobre el dato, sino lo que hay que, o sea, es encontrar múltiples soluciones. Quizás el sesgo puede aparecer ahí, pero no en la base del problema. A mí me cuesta mucho, o sea, evidentemente yo creo que hay que respetar casi todas. Muy bien, casi todas las inclinaciones políticas. Hay algunas que no son para nada respetables, pero bueno. Pero lo que no puede ser es que haya cosas que se politicen. O sea, la ciencia no es algo que tenga que... O sea, la ciencia no es ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro, ni de nada. La ciencia te expone lo que hay y te dice, la mejor solución es esta. Otra cosa es que luego tú la solución desde el punto de vista táctico, ¿no? Y cómo pongas en marcha eso, pues lo hagas desde un punto de vista más social, lo hagas desde un punto de vista más económico. El acercamiento sí que es político. O sea, todo en la vida es política. Pero la ciencia es tan dura a veces, quizás, ¿no? Con una realidad, una verdad, que esa infantilización en la que vivimos, ¿no? Las generaciones, parece ser que no queremos encajar y ahí es como reactivo. A la larga, parece ser que es como un pattern, ¿no? La ciencia dice que voy a ir a por ello. Pero ya no es que la ciencia diga, es que la ciencia demuestra. O sea, es decir, o sea,
a mí me pone un poco los pelos de punta escuchar determinadas charlas que hizo en su día un gran divulgador científico al que todos los que nos gusta la ciencia admiramos, que es Carl Sagan. Y Carl Sagan en los años 80, a finales de los 80, 90, ya hacía mucha crítica a cómo el sistema político estaba dando la espalda a la crisis climática que se avecinaba en el mundo. Y te estoy hablando de hace 30 años, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que hace 30 años y la gente podrá decir, bueno, es que siempre ha habido tormentas, o siempre ha habido sol, o siempre ha habido lluvias, o siempre ha habido... Hombre, yo creo que si cogemos el dato de cómo ha evolucionado la temperatura media del planeta o cómo han evolucionado la virulencia de determinados fenómenos meteorológicos desde que Carl Sagan empezó a levantar la voz hasta ahora, pues hay cambio, evidentemente hay cambio, y esto es un poco gota malaya. O sea, no es una cosa que de un día para otro... Claro, no lo notamos tan fácilmente porque como de un día para otro tampoco las cosas cambian radicalmente y de repente dices, joder, te están hablando de la sequía y de repente tenemos ahora un mes que ha llovido muchísimo. Sí, y estamos hablando de que los fenómenos meteorológicos cada vez son más extremos. Y estamos dejando de vivir una climatología, pues vamos a decir, más uniforme o más normal, como podía existir hace, pues, desde que tenemos registros, ¿no? Que son ciento y pico. Empezamos fuertes, ¿eh? Empezamos fuerte no, y bueno, me encanta. Pero ¿sabes lo que pasa? Que aunque nos queramos abstraer, o sea, la ciencia es una cosa, que ya te digo que no es una cuestión de fe, no se puede no creer o creer en la ciencia, pero al final todo es política. Política sí que es todo. Y las decisiones que se toman desde los estamentos políticos pues nos afectan a todos los ciudadanos, ¿no? Y no quiero, o sea, sería muy bonito decir, oye, es que sería perfecto un gobierno de tecnócrata, ¿no? Donde el que lleve la sanidad sepa mucho de sanidad, el que lleve el medio ambiente sea experto en medio ambiente y demás. Es muy complicado también encontrar eso, ¿no? Es muy complicado cuando hemos tenido, por ejemplo, científicos al cargo del ministerio, como puede ser el Duque, ¿no? El astronauta español, pues también la han criticado, o sea, y también la han criticado muchísimo. Y a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, que durante la pandemia el pobre hombre que era el portavoz de todos los males, ese señor no es un cargo político, es un cargo de funcionario del Estado que es un científico que ganó su plaza en su momento y de hecho empezó a trabajar en la época de Mariano Rajoy. De hecho creo que fue incluso antes, no lo tengo claro, porque creo que estaba ya a cargo de cuando hubo la crisis anterior del ébola y demás, con un gobierno que era de otro partido, ¿no? Y yo creo que en la mente de la gente, yo creo que hay mucha gente que sigue pensando que ese señor pues, es una persona que era del Partido Socialista y que tenía un mensaje político claro. ¿Que los científicos pueden equivocarse? Claro, cuando no tienes todos los datos, pues solo puedes trabajar en conjeturas y puedes pensar. Entonces, claro, cuando no eres comunicador y eres meramente científico y te basas en el dato que tienes en ese momento, bueno, pues creo que según los datos que hay ahora habrá uno o dos casos, ¿no? Que eso fue la famosa frase que le enterró la credibilidad al pobre hombre el resto de la pandemia. Bueno, quizá en ese momento él pensaba que iba a ser así. Lo que pasa es que a lo mejor alguien tenía que haberle asesorado mejor de cómo comunicar, que ese es otro de los problemas, que el científico a lo mejor puro pues tiene un skill muy bueno para hacer el análisis de lo que tiene que estudiar, pero a lo mejor la parte de comunicación no entiende las consecuencias que puede acarrear. Vamos a entrar ahí en materia, porque claro, has asociado ya el punto, ¿no?, fundamental del que creo que vamos a enfocar todo, que es comunicación, marketing. Sí. O sea, tú vienes desde este pensamiento crítico bien fundamentado, basado no en la teoría, sino pues en la lógica de la ciencia. Sí. Y te pasas a comunicar, te pasas a ponerle voz a redes sociales, al Corte Inglés, por ejemplo. O sea, por ejemplo. ¿Cómo es esa transición? Y bueno, intuyo que te gustan muchas materias a la vez, estudiar. No te veo como unidireccional. Bueno, en realidad sí que, aunque estudié ciencias, luego soy bastante autodidacta en otro tipo de historias. Y la parte de generación de comunidades en entornos digitales o de comunicación digital es algo que también he desarrollado, he hecho siempre. O sea, yo creo que la primera vez que me conecté a Internet fue en el año 92, 93, no recuerdo mal. Mi primera página web la desarrollé en el año 98, si no recuerdo mal. Y en el 99 yo tenía una comunidad de 20.000 personas. Ahí con Dreamweaver.
Bueno, con Dreamweaver, ¿no? O sea, yo picaba código. A código Sí, yo limpio. picaba código. Yo en aquella época además programaba en C, que no tiene nada que ver con Internet, pero el HTML y el inicio de los CSS, pues me lo aprendí muy bien. Y en aquella época, bueno, pues llegué a tener una comunidad en el año 99-2000 aproximadamente de unas 20.000 personas. Yo tenía una página de divulgación científica que hablaba sobre temas de ciencia, sobre todo tema de astrobiología, o sea, que es una de mis pasiones, y ya en el año 99-2000 pues tenía 20.000 personas alrededor de esa comunidad, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y en el IRC pues tenía canales de temas muy diversos, donde más participaba en el canal de Trivial, que era el donde más pasaba el rato. Entonces ahí aprendí mucho el cómo era la comunicación a través de entornos digitales, ¿no? Y de decir, joder, te sientas delante del ordenador y estás hablando con gente de otros países, de otras culturas, y aquí todos somos iguales, entre comillas, y yo creo que empecé a ver un poco el potencial que eso podía tener. Y entonces, bueno, pues en paralelo a mis estudios o a mi carrera profesional, porque yo no empecé trabajando de científico ni de investigador, yo empecé trabajando de programador informático. Yo programaba en C bajo Unix, programaba en Solaris, o sea, de hecho programaba casi en B, o sea, en terminal prácticamente, en empresas de telecomunicaciones, o sea que no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, siempre he tenido esa capacidad de adaptarme al medio, al entorno, y de sacar lo mejor de cada uno de ellos. Y en paralelo, pues siempre mi pasión por el medio digital y por la generación de comunidades, pues de ahí pues empecé a participar en un foro de fotografía que llevábamos entre varias personas, un colega de Vitoria, Fernando, que le mando un saludo desde aquí, y yo pues llevamos un foro que era ojodigital.com, que llegamos a tener, te estoy hablando de principios de los 2000 y poco, llegamos a tener 1,5 millones de usuarios únicos mensuales, 5,5 millones de páginas vistas al menos. O sea, Wow. que eso son cifras ya un poco serias, ¿no? Si hubiera sido una startup ya estarías... Bueno, de hecho, me da mucha rabia reconocerlo, pero sí que es verdad que hubo algún grupo de comunicación que se acercó a nosotros en aquel momento, y yo creo que nos teníamos que haber dejado querer un poco más, porque sí que es verdad que luego ya con el advenimiento de las redes sociales, los foros de aquel momento no dejaron de tener sentido, pero sí que es verdad que se diluyeron bastante y bajaron bastante el tráfico. Y el tráfico en Internet se polarizó y se fue más a la parte de redes sociales. Ahora, en 2025, finales de 2024, principios de 2025, estamos volviendo un poco a esos nichos, ¿no? A esas comunidades. De hecho, Total. ahora estamos viendo cómo la gente vuelve a tener mucha presencia, pues eso, en foros especializados o en un Reddit o en comunidades que se generan en Discord o en Telegram, que yo creo que es un poco... De hecho, a mí me hace gracia porque la gente está redescubriendo ahora pues los blogs, y ahora hay un boom de newsletter. Eso es verdad, ¿eh? Bueno, newsletter que son blogs, al final. Sí, o sea, si te pones a pensar, a alguien que tenga una newsletter en Substack, que es el sitio más habitual... Oye, funciona muy guay, no sé qué te parece, pero la función de darle al play y que te lea... No, a mí Substack es uno de los sitios que más me... Brutal. Bueno, de hecho estoy suscrito a demasiadas newsletters, y hay algunas que son oro, ¿no? Y de hecho yo creo que uno de los temas fundamentales en un momento como en el que vivimos ahora, en el que tenemos una cantidad de información ingente a nuestro alcance, es tener buenos curadores de contenido. Sí, señor. Es una traducción Sí, curator, ¿no? Ya. muy mala del inglés. Total. Yo siempre digo en mis clases que a mí cuando hablo de curar hablo más de jamones que de noticias, pero bueno, es el concepto inglés del curator, ¿no? Como el que cura una exposición, pues igual, ahora es muy habitual pues que haya gente que es muy buena encontrando fuentes de información fiables y dándole sentidos. Al final la curación de contenido no es solamente te pongo enlaces, sino les doy un contexto, y además ese contexto lo adapto al mercado en el que me estoy dirigiendo. Yo, por ejemplo, en la época en la que estaba en el Corte Inglés, hacía una newsletter interna dentro de la casa, que empecé haciéndolo para los compañeros de marketing, que luego pues empezamos a mandar a directores de centros y demás, en el que yo lo que hacía era un poco eso, iba recogiendo durante la semana aquellas noticias que creía que podían ser más interesantes para el sector, las diferentes verticales, ¿no? Moda hombre, moda mujer, decoración, veíamos que hacía la competencia, veíamos que hacía el mercado, entonces yo lo que hacía era pues una pequeña newsletter en el que además daba contexto, y decía, oye, ¿y esto a nosotros cómo nos puede afectar, o cómo deberíamos adaptarnos, o qué deberíamos hacer para aprovechar esto? Entonces, claro, eso
ahora hay un resurgir tremendo en Substack, que lo que dices tú, ¿no? Al fin y al cabo, pues puede ser un poco un formato blog. Hay algunos que no llegaron a morir. Yo tuve el mío desde 2003 hasta, pues yo qué sé, 2018 y 2018, que lo convertí en un podcast. Y de hecho me adelanté al boom de podcast que hay a día de hoy, y ahora ya que todo el mundo hace podcast, ya lo tengo yo más aparcado. O sea, No, tienes que volver. No, sí, de vez en cuando tengo ganas de volver y tengo muchas ideas. ¿Crees que está pasando también un poco eso? Que esas trends, microtrends, macrotrends, parece ser como que nos agotan, pero en realidad, si lo vemos sin tiempo, el vector tiempo, en 2, 3, 5 años el podcast va a seguir estando, porque en realidad es como la nueva televisión. Bueno, y que al final es una manera de consumir contenido que es muy convenience en determinados momentos, ¿no? Cuando estás conduciendo, cuando estás cocinando, yo lo consumo mucho haciendo deporte, salgo a correr y 100%. es donde aprovecho para escuchar podcast. Y estoy una hora corriendo por la calle, pues porque no voy a aprender en paralelo sobre marketing, comunicación, inglés, o reírme, porque hay podcasts que son muy, muy entretenidos y muy divertidos, ¿no? También el catálogo de podcasts que tengo es demasiado grande. No, yo creo que son formatos de contenido que, pasada la burbuja, evidentemente seguirán estando ahí. Otra cosa es cómo de capaces hayan sido determinadas empresas de monetizarlos y de convertirlos en un modelo de negocio o no. O sea, yo creo que el mayor problema de siempre, ¿no?, en este país, en todos, es quién quiere pagar por el contenido y cómo podemos hacer que el contenido de valor realmente destaque, ¿no? Y sí que es verdad que ha habido muchos intentos desde que existe Internet, ¿no?, de ponerle pues un poco coto, suscripciones, paywalls y demás. Y, joder, tardan mucho en traccionar esos modelos. Hay grandes medios de comunicación americanos que han conseguido una base suficiente e interesante para poder seguir sobreviviendo, pero por ejemplo en un mercado como es el del podcasting comercial, pues, se está metiendo mucha pasta, y yo tengo serias dudas de que sobreviva un porcentaje muy elevado de los mismos. El podcast, estoy de acuerdo como formato, si le metes mucho dinero y quieres sacar alta conversión, no. O sea, pero para empresas medianas a nivel local, ¿no?, y generar como una comunidad activa y bien comunicada de miles, de 5.000, 10.000 seguidores, es muy útil. La conversión es altísima, ¿eh? Dime cuántos podcasts en este país tengan 10.000 suscriptores de manera recurrente, ¿eh? No es tan... Estoy de acuerdo, pero claro, esto lo troceas en píldoras y luego lo usas en redes sociales, y ahí es cuando lo conviertes. Va por ahí, ¿no? Al final tener un podcast como único producto, no. Exacto. Un podcast tiene que estar dentro de una estrategia de comunicación más amplia, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que yo siempre le digo a mis clientes y a mis alumnos es que en comunicación es fundamental, primero, no tener todos los huevos en la misma cesta. 100%. No tener dos huevos, sobre todo, en canales que no son tuyos, porque durante muchísimo tiempo ha habido gente que ha pensado que las redes sociales eran medios propios, y evidentemente no lo son. O sea, son de Mark Zuckerberg o de Elon Musk o del gobierno chino. Y ellos deciden con sus algoritmos si lo muestran o no lo muestran, y nos obligan a pasar por cajas si queremos que tengan llegada y visibilidad, ¿no? Y yo creo que la generación de comunidades, como tú has dicho antes, es fundamental, y es muy complicado hacer una comunidad en un sitio que no es tuyo. Entonces es mejor tener un sitio que sea tuyo. De hecho, yo lo sigo diciendo, llevo 13 años dando clases de estrategia digital, y a toda la gente desde entonces, y no lo he cambiado en ningún momento, siempre les he dicho que lo suyo es tener un campamento base en tu propia casa, y lo suyo sería tener un blog, tener un podcast, tener algo tuyo que manejes y gestiones única y exclusivamente tú, pero que evidentemente genere recurrencia en el consumo del contenido, que la gente vuelva a ello, lo vuelva a consumir, y a partir de ahí se genere esa comunidad, ¿no? De hecho, eso es una aproximación que, con la llegada de las redes sociales, muchas marcas han tardado en darse cuenta, y que cuando las redes sociales ya son completamente ubicuas en el consumo de contenido de todos nosotros, lo que estamos viendo es que está pasando lo contrario, que grandes comunidades, sobre todo a través de creadores de contenido, lo que están haciendo ahora es convertirse en negocio, y convertirlos en negocio, aprovechando en la generación de esa comunidad, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos el caso de Nil Ojeda con Milkshakes, que es una marca que además ha colaborado hace poco, se ha hecho bastante viral con el tema este de vicio. Si te puedes pensar, es una marca que nace de un creador de contenido, ¿no? O sea, tengo primero la comunidad, y una vez que tengo la comunidad,
traslado esa comunidad y los intereses de la comunidad a algo que es tangible. Fíjate, nosotros, Mediattack es productora de cine, nace como productora de cine, dando servicios, bla, bla, bla. Lo sigue haciendo, pero hace años que veníamos generando mucho contenido, tal, pero decíamos, claro, ¿cómo creamos un podcast? Pero no somos un canal de televisión, no somos, siempre estás con esa, más allá de ser nativos digitales, que no sabes qué comunicar si eres no un negocio. Pero cuando naces de la comunidad es más fácil porque lo llevas a negocio. Pero nosotros ahora dimos el salto, hicimos una parte líquida, el concepto es, venga, este espacio de podcast es nuestra ventana de nuestro propio espacio. Entonces, simplemente hay que darle a rec y sale rápido, lo pildorizamos con IA. Eso sí es un ejercicio lógico de, ¿no? Como volver a intentar encontrar cuál es el nicho. Ahí, para este reto que nosotros nos hemos lanzado ya hace como 2 años, ¿qué me recomendarías? Ya por aprovechar y que otra productora también vea esto. Hombre, yo creo que lo fundamental, y es algo que yo creo que las marcas nos han dado cuenta respecto a estos creadores que han hecho primero comunidad y luego a partir de la comunidad han terminado monetizando esa comunidad, es que yo creo que las marcas nos han dado cuenta de lo importante que es tener una comunidad que sea fiel y no profundizan en quién es realmente su comunidad y qué necesita realmente su comunidad. Yo creo que la mayoría de las marcas pues tienen un heritage o tienen se ha construido una marca en otros entornos que son completamente diferentes a los digitales, que cuando han llegado al entorno digital han entendido que el entorno digital para ellos es pues otro canal más de push y pongo lo mismo que hago en los demás canales, lo pongo en el medio digital. Entonces no entienden que las dinámicas de cómo generan contenido, de cómo se conversa, de cómo se llega al cliente son radicalmente diferentes. Entonces, esas marcas nuevas que estoy diciendo yo que han partido de la comunidad es que normalmente vienen de creadores de contenido que han sido... No me gusta nada la palabra nativo digital, lo siento mucho. Yo creo que eso... pero es de gente que ha crecido con ellos. Yo tengo un hijo de 17 años y otro de 15... Y yo el nacimiento de ambos lo retransmití por Twitter cuando nacieron. Yo tenía Twitter antes de que naciese mi hijo mayor, desde el 2007. Que quiero decir que ellos han nacido, que no es que sean nativos, es que para ellos no existe otra manera de comunicarse. Total. De hecho, durante la pandemia, en el que, pues, evidentemente, la manera en la que tenían para comunicarse con sus iguales era complicado, yo me acuerdo que Roblox era uno de los puntos de encuentro. Cierto. Creaban mundos y eso se lo cuentas a un... Creaban mundos, total. Sí, pero eso se lo cuentas a un director de marketing. Yo tengo 48 años, y estoy cerca de los 50. Pero eso se lo cuentas a un director de marketing de 50 y pico años y te mira con cara de... Primero... No todos, ojo, no quiero generalizar, pero muchos te mirarán con cara de qué es Roblox y luego te harán la pregunta que es un poco lo que pasó cuando aparece un nuevo canal o aparece un nuevo entorno que te pregunta todo el mundo, ¿no? Yo me acuerdo que las primeras propuestas de podcasting que yo hice hace mucho tiempo, algunas marcas te decían, bueno, sí, pero ¿cuánta audiencia vamos a tener? Y decías, bueno, vale, ahora mismo quizá no es el medio más masivo y a lo mejor no va a serlo nunca, pero nos va a ayudar a construir marca y nos va a ayudar sobre todo a construir comunidad y nos va a ayudar a construir esa adherencia que determinado tipo de cliente va a sentir, porque es el orgullo de pertenencia a una marca, entre comillas, ¿no? a una comunidad. Pero muchas marcas nos han dado cuenta de eso. Totalmente de acuerdo. Y todavía no, No, y seguimos, total. Claro, nosotros, por ejemplo, ahora vamos hablando con personas decisoras, yo qué sé, Telefónica, Microsoft, vamos buscando, ¿no? Como clientes ideales. ¿Por qué? Porque son gente con la que queremos hablar cosas que nos interesan y luego a partir de ahí se convierte, ¿no? Se convierte ya hacia proyecto y se crean productos o lo que sea. Ahí yo he encontrado la forma de convertir, que es una maravilla. El podcast, en vez de tener reuniones en un bar, lo tengo aquí y a partir de ahí pues se convierte y pasa al equipo de marketing, de ventas y tal. Entonces, esa conversión está también de la mano de quien quiera liderar, pero claro, ponerte delante de la cámara, querer tener las skills para comunicar, como tú o como yo, no todas las empresas tienen, por ejemplo, en el Corte Inglés, tenías a Dimas, Dimas iba, o no sé si era Dimas en ese momento. Yo entré con Dimas, pero no coincidí con él más que 15 días. Vale, lo conocí, es majísimo y espero grabar con él en breves y en Madrid. Y la cuestión es esa, que, claro, ¿quién toma? Pues habla mucho de la marca personal y es como, como que me da pereza también de escuchar todo ese ruido de marca personal. Tú eres lo mismo, es 100% marca personal, pero todo lo que hagas. Bueno, no, al final
Yo es que sabes lo que pasa, que también, igual que odio lo de gemelos digitales... Me encanta que odies cosas. Eso digitales, lo de la marca personal me cuesta mucho. ¿Sabes? Digo que me cuesta mucho entender la gente que está todo el día hablando de marca personal, la gente que te dice que tienes que construir una marca personal. No, tú lo que tienes que hacer es currar. Y tu curro es el que al final te hará que seas conocido por tu trabajo. Y ya está, y punto. Y, yo quiero decir... cuando tú impostas algo o cuando tú pretendes parecer algo que realmente no eres, pues es muy complicado que seas constante o puedas ser constante durante toda la vida, ¿no? Buenísimo, literal. Es como el que es un mentiroso, ¿no? Pues tiene que hacer un doble esfuerzo, saber lo que dijo y lo que tiene que decir. Yo no creo en la marca personal. Yo creo que la gente que hace buen trabajo, pues al final termina teniendo una repercusión y una visibilidad importante. Otra cosa es que las marcas no sean, o las empresas no sean conscientes de la importancia que tiene comunicar. Yo hace muchos años, cuando trabajaba en una de las primeras agencias haciendo comunicación digital, una de las cosas que yo hacía con mis clientes era darles formación en manejo de redes sociales a los directivos. Claro. En un momento en el que estaba relativamente incipiente el mundo de las redes sociales, cuando Twitter estaba empezando a ebullir, estoy hablando del año 2010, una cosa así, ¿vale? Y yo les decía, es que creo que es importante, y yo lo que les daba era sesiones one-to-one, donde me sentaba con ellos, les explicaba cómo tenían que utilizarlo, pero no con un ánimo de tienes que decir que eres el directivo más guay del mundo, sino no, tienes que decir qué es lo que estáis haciendo, cómo lo estáis haciendo, de esta manera, aquí lo tienes que contar aquí, en LinkedIn acá, nada. Bueno, pues yo recuerdo uno que era de una empresa de telecomunicaciones bastante pequeñita en aquel momento, con el que estuve trabajando durante unos meses en ese sentido. Oye, eras uno de los mayores directivos de telecomunicaciones de este país. No digo que sea por mí, para nada. Quiero decir, o sea, él ya tenía esos atributos, él ya tenía lo que ayudamos en aquel momento fue a que viera un camino que no estaba siguiendo el resto de la gente, porque pensaban que no tenían que seguir. Claro, pero el abrir ese melón hacia afuera, una parte como más de extimidad sobre lo que quizás era la experiencia de su día a día, al abrirlo le llevó el vector velocidad, aumentó a valores. No sé, es probable, pero pasa que yo creo que, o sea, y luego he seguido haciendo la formación de portavoces y directivos durante toda mi carrera, de empresas de toda índole. Y yo me he llegado a encontrar, o sea, yo una de las cosas que solía hacer con todos esos directivos era hacerles una pequeña auditoría si les encontraba online, ¿no? Les hacía una búsqueda en profundidad de su nombre, de su perfil y demás, sobre todo para contarles un poco el posible riesgo que podía tener que asociado a una marca hicieran determinado tipo de declaraciones y comentarios. Uy, qué mítico era antes hablar de política. Sí, literal. No, y se sigue haciendo, se sigue haciendo. Hostia, cada vez menos, pero se sigue haciendo. Y sí que es verdad que, bueno, que decías, oye, mira, política, religión y fútbol, o sea, si podemos intentar dejarlo fuera, mejor, ¿no? No porque la gente no pueda tener opinión. Sigo diciendo, es bueno tenerla, yo creo que es interesante tenerla, pero tenemos que tener en cuenta de que cuando estamos en un canal tan público, pues tenemos que medir quién no se puede estar escuchando y cómo puede sacar esas cosas de contexto, que yo creo que muchas veces no se entiende como algo que tú tuiteas de manera inocente, alguien te lo termina sacando de contexto, porque si no conoces bien cuál fue el alcance. O fotos de finde también, ¿eh? Bueno, yo recuerdo pues algún directivo que te decía, bueno, pues a mí si yo tengo 200 seguidores en Twitter, digo, ya, pero es que eso da exactamente igual, porque en cuanto lo vea alguien literal que quiere utilizar esto en tu contra y quiere posicionarlo y quiere tergiversarlo, pues puede hacerlo si tú le das pie a ello, ¿no? Yo recuerdo perfectamente un directivo que tenía que sentarse en las semanas siguientes con un político para cerrar un acuerdo importante, y que rascando un poquito en sus redes sociales veía cómo llevaba meses despotricando sobre el partido y sobre ese político en particular, con su nombre más o menos visible, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que muchas veces la gente pues no entiende el alcance que esto puede tener, o no entiende el potencial que esto puede tener. Y yo creo que a día de hoy eso ya está bastante más asumido. Yo creo que la mayoría de las empresas también lo tienen claro. Y ahora se llama mucho, ¿no?, el intrainfluencer, ¿no? El intentar que dentro de las empresas y dentro de las compañías pues detectar la gente que tiene más capacidad de comunicación y que tiene los skills de comunicación más claros para alentarles a que eso lo hagan, ¿no? Yo cuando entré al Corte Inglés, una de las cosas que hice fue, en aquel momento eran alrededor de 90.000 empleados, y una de las cosas que hice fue generar una formación
para empleados a través de la plataforma interna, en la que no les decíamos, yo desde el departamento de redes sociales, no les decíamos que no usaran las redes sociales, ¿no? Al revés, les alentábamos a que, que podían ser nuestros mejores embajadores, pero en paralelo les avisábamos también de los riesgos que tenía si pues yo qué sé, si en foro coches, de repente pues entraba un empleado y decía uno, pues eso es mentira, yo trabajo aquí y te digo que eso es mentira y tú eres un no sé qué. Que puede pasar, todos somos humanos y podemos tener ese... Entonces, bueno, pues era un poco avisarles de, oye, si detectáis algo así, nos lo hacéis, nos lo comunicáis a nosotros y nosotros desde el Departamento de Comunicación Digital lo gestionamos y seguro que podemos solucionar o dar luz en el asunto. Pero también les alentábamos a que, que si hacían buen contenido, que si les gustaba hacer contenido, que se querían contar lo que tal, pues que invitarles a que lo hicieran, ¿no? Imagínate una marca, ahora ya que no es tan... que X no es una plataforma principal para muchas marcas, pero en su día, si cada vez que hubiéramos hecho algo en Twitter, pues todos los usuarios y todos los empleados hubiesen participado, retuiteado y demás, pues hubieras convertido a la marca en trending topic prácticamente todas las semanas, ¿no? Pero sí, porque al final con 80.000 personas tuiteando en un periodo de tiempo pequeñito, pues lo hubieras conseguido. Pero tampoco era el objetivo, ¿eh? O sea, eso lo hizo Zara cuando fue Rosalía... No, Mango, creo que era. O Mango, bueno, uno de estos. Con Rosalía fue Inditex, ¿eh? Eso, Zara fue. Bueno, Inditex... Bueno, no fue Zara, fue Bershka. Fue una de las marcas de Inditex. Que hizo como es una intervención Rosalía y toda la marca empleadora, todos los empleados ahí haciendo vídeos tal, y no hicieron nada de publi y lo petaron. Tus empleados, y yo creo que y ahora eso se lleva mucho la figura del intrainfluencer o del comunicador, ¿no? Y además con el cambio y el movimiento que ha habido de plataformas en los últimos meses, pues mucha de la gente que antes comunicaba y conversaba en Twitter, que me cuesta mucho decir X, lo siento. Ya, nadie. Twitter, se han ido a LinkedIn ahora. Entonces, oye, he visto un repunte, pero total, en LinkedIn sí. Está siendo... ha crecido mucho este año. Sí, no sé cómo, por qué. Bueno, pues lo que te digo. Pero le falta crecer en producto, ¿eh? Porque producto se está quedando un poco... A ver, 2015. El front. Yo te diré que... No, me consta que están haciendo esfuerzos por detrás y van a hacer cosas muy interesantes por detrás. Yo utilizo además las herramientas de inteligencia artificial que tienen y demás para hacer toda la parte de prospecting y el Sales Navigator y demás. Es una maravilla. O sea, ahí no tengo yo, vamos, ninguna queja. A mí lo que me preocupa es que el discurso de Twitter se lo estén llevando a LinkedIn como tal. Total. Estas últimas semanas he visto algunos posts que a mí me han... O sea, ya no solamente temas demasiado personales, que yo siempre he mezclado... o sea, por ejemplo, como no tengo estrategia de marca personal, pues yo mezclo cosas personales con cosas profesionales y creo que además no tengo un calendario en plan de tengo que hablar de cosas profesionales 2 veces por semana y 3 veces por... No, o sea, yo hago lo que a mí me da la gana. No tengo mi estrategia, es no tener ningún tipo de estrategia. Pero en LinkedIn es que la gente lo tiene muy claro y todos los días quiere poner algo porque sabe que así, entonces se convierte en un top voice y tal. Entonces, le intentan sacar el rendimiento laboral absolutamente a todo, ¿no? Y entonces hace relativamente poco vi el caso a mí un caso que personalmente me generó sentimientos muy encontrados, que era una persona que comentaba que se había sufrido un aborto en la familia y los aprendizajes que eso le había dado y cómo lo podía trasladar a lo laboral. No sé. Innecesario. Bueno, a mí sinceramente yo hubiera buscado otra manera de no publicar eso y de haber publicado otra cosa completamente diferente. El otro día estaba jugando con Lovable, ya que programas y tal, Lovable te permite hacer con IA pues, ¿no? pequeñas aplicaciones. O sea, yo, claro, quería hacer una red social, que sea de nicho, de ultra nicho, ¿sabes? Como para omitir que yo decida hacer fit con el usuario y con etiquetas visibles y sin likes, sin nada, simplemente como vincularse con vídeo, que se puede parecer a una newsletter en realidad de vídeo, o sea, pero que sea con contenido corto y tal. Obviamente eso es un juego que yo he hecho fin de semana para mí mismo por esto, pero ¿no te da la sensación de que necesitamos que evolucionen las redes sociales o que haya más plataformas diferentes? Pero además te va de nuevo, ¿no? Ah, mira. ¿Te acuerdas? Sí, tal cual. De hecho... Es verdad. Hostia, me había olvidado. Muy buena. Sí, de hecho las plataformas... O sea, TikTok no te va a decir que es una red social. Ellos
se alejan y odian que les digan que son una red social. Ellos dicen que son una plataforma de consumo de contenido, y de hecho, si te das cuenta, las redes sociales en general cada vez son menos sociales. Total. Salía hace relativamente poco un informe de Tumblr que hablaba un poco del estado de la comunidad, y te decían que es que los chavales jóvenes además se están dando cuenta de que primero también, pues oye, son más coherentes con lo que hacen, con lo que dicen, con sus fotos, con sus imágenes, ¿no? De hecho, cuando ves las cuentas de Instagram de chavales jóvenes, pues a lo mejor tienen 6, 7 fotos que van borrando, poniendo, quitando y demás. Es verdad, sí. No tienen histórico y lo utilizan sobre todo para escribirse mensajes privados. O lo utilizan más como, y el WhatsApp, como WhatsApp herramienta de mensajería. sí, hacen capturas del texto y lo mandan y luego lo quitan. Entonces, la privacidad. es una manera completa. O sea, están evolucionando, las redes sociales están evolucionando, y que lo decíamos al principio, ¿no? Se está volviendo un poco también a esas cosas un poco más de nicho, ¿no? En Reddit hay comunidades que son muy de nicho con determinado 100%. tipo de categorías. Hay marcas que están trabajando, por ejemplo, haciendo comunidades en Discord, y a partir de Discord están creando productos, están co-creando productos, Sí, con startups. con sus clientes. Bueno, startups y marcas, y de hecho hay hasta marcas de lujo que están en Discord utilizando esa plataforma, igual que ha habido marcas de lujo que han desarrollado plataformas de comunicación en Roblox, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Roblox ha habido muchas marcas, tanto de lifestyle como de lujo, que han montado sus mundos, han montado sus historias, ¿no? Cuando Paris Hilton montó su mundo en Roblox, ya sabíamos todos que ella solamente va donde puede haber algo que se pueda monetizar o se pueda sacar partido. Pero claro, cuando ves también las cifras de los usuarios activos que tienen esas plataformas, te das cuenta de que el tiempo que nosotros podíamos pasar antes en redes, pues la gente más joven lo tiene más dividido, ¿no? Cuando al CEO de Netflix hace muchos años le preguntaron cuál era su mayor enemigo, él decía que su mayor enemigo es que la gente se fuera a dormir, ¿no? Entonces fue cuando inventaron el típico botoncito del siguiente episodio, que saltó automáticamente, ¿no? Y se creó el concepto que ahora está volviendo hacia atrás, ¿no? Está volviendo las últimas series, ¿no? The White Lotus, Severance y demás, que es episodio por semana, ¿no? Volviendo a Sí, es verdad también, sí. Pero Netflix durante un tiempo puso de moda, ¿no? El maratón de series, ¿no? O sea, lanzo el episodio, la temporada entera, y este fin de semana te la vas a ver entera, ¿no? Porque lo que queremos es que estés ahí enganchado la mayor cantidad de tiempo posible. Y cuando hace relativamente poco, hace 3 años a lo mejor así, le volvieron a preguntar, él dijo que ya no era el sueño, que su mayor enemigo era Fortnite. Y claro, yo cuando... Mundos, lo dices tú, claro. Claro, como tengo en casa 2 adolescentes, y de repente te llega uno y te dice, oye, pues joder, papá, las Nike no sé qué tal, y eso cómo te ha llegado. Claro, a mí me interesa saber cómo les ha llegado, claro, ¿no? Cómo las marcas les impactan y llegan. No, pues es que han hecho un evento en Fortnite con Travis Scott, entonces ha ido a un concierto y no sé qué tal. Ah, muy guay eso, sí. Y, guay. pero ese no fue el de Times Square, te digo, el primero que hizo, que además que tuvo como 12 millones de... Sí, ese fue en diciembre de hace como 2... No más, hace 4 años. Es que, bueno, pero sí, recuerdo ese. Ha habido uno, bueno, ha habido el de Travis, sí. Sí, pero, y el último no fue de Travis, el último fue de Snoop Dogg en Times Square, que además me hizo mucha gracia, que decía mi hijo, joder, vaya rollo de evento, porque de repente ha salido el tío a cantar en Nueva York, en no sé qué tal, y a mí qué me importa, o sea, él no quería ver el mundo físico, o sea, él vive y tiene sus skins y tiene tal en Fortnite. ¿Por qué tiene que trabarse un vídeo de un tío cantando en Times Square que a lo mejor ni siquiera... Claro, para él es, el ¿no? vídeo No. ya es algo como... Y en cambio el de Travis Scott, que hubo 3 años antes o 4 años antes, se sí. fue dentro de Fortnite. Sí. Eso fue que estamos justo en la burbuja aparte de los espacios inmersivos. Sí. Bueno, a ver, metaversos. Metaverso. Yo he dirigido un programa de formación sobre metaverso durante 2 ediciones. Y sigo dando clase en una escuela de negocio, donde una de las clases que doy precisamente es de futuro de Internet, Web3 y metaverso. Y utilizo ahora una diapositiva que me hace mucha gracia, que a la gente le hace gracia, pero bueno, que es, tienes que ser mayor para entenderla, que sale Peret con una guitarra y pongo, no estaba muerto, no, porque en realidad el metaverso no está muerto, sino que, claro, cuando llega la inteligencia artificial generativa, cuando se lanza ChatGPT hace 2 años y algo, es evidente que toda la comunicación y todo el interés y todo tal se va a algo que es muy tangible, que lo podemos utilizar todos en el día a día
y que lo tenemos ahí. Entonces, el interés mediático sobre en los entornos de metaverso o computación espacial, que es lo que Apple ahora utiliza, pues perdió fuelle, pero eso no significa que esté parado. De hecho, al revés, o sea, yo que llevo muchos años observando cuáles son los cambios que tiene que haber desde el punto de vista tecnológicos y demás para que empiecen a existir esa capacidad, porque no van a ser mundos inmersivos, ya te lo No, mixto. Va a ser realidad mixta, o sea, ves los últimos lanzamientos de las gafas que ha hecho las Orion, que ha hecho Meta, o bueno, es que están saliendo productos nuevos prácticamente todos los meses y vamos hacia un mundo en el que Internet va a estar ubicuo, entre comillas. No vamos a tener una pantalla específica para ver Internet, sino que vamos a decirle a nuestro agente de inteligencia artificial con voz, le diremos, oye, ábreme una pantalla y enséñame cómo va a ser el tiempo en Bilbao esta semana, y de repente tú, sin hacer nada, ¡pum!, vas a tener delante de los ojos una pantalla en 3D que haga sombra además delante de donde estés, porque vamos a vivir una realidad mixta. Sí, total. Nosotros compramos la Vision Pro, tenemos las Quest, venimos desde HoloLens, de las primeras, hicimos proyectos de realidad aumentada, estamos ahora con un editor de vídeo en realidad aumentada, con un centro tecnológico haciéndolo y demás, y nos encanta, o sea, venimos de ese mundo 100%. Y llegaremos a ese mundo. Pero claro, mira, a eso quería ir también, es decir, esa promesa está clara, ahora el fit, ¿no?, el time to market no termina de verse a mediano. Yo ya llevo 8 años desde la idea hasta esto. Aquí hay determinadas cosas que tienen que converger para que esto tenga sentido. O sea, ninguna tecnología ni ninguna va a ser masivamente adoptada, primero si no es fácil. Si no es fácil y si no es sencilla. O sea, eso lo tenemos claro. Nosotros somos techies, en los techies nos gusta probarlo todo y hacerlo todo 100%. Tal, pero no podemos pensar que el mundo es el nuestro. Y luego también que se han vendido promesas que no se han podido cumplir o que no se podían cumplir. ¿Vale? Yo entiendo que Mark Zuckerberg en su momento él decidiera como una decisión mediática para... Yo creo que él veía por dónde va a ir el mundo, y un tío listo, o sea, nadie dice lo contrario, te podrá caer mejor o peor, y vio que las redes sociales clásicas como modelo de negocio pues estaban ya empezando a tener los primeros signos de debilidad, y mira que él las ha explotado mucho y ha tenido bastante polémica con... Bueno, pero tiene los algoritmos que le pueden avisar, igual... Sí, bueno, evidentemente él tiene información antes que todos nosotros de todo lo que puede ir pasando, ¿no? Exacto. Entonces, claro, el cambio de nombre a llamarse Meta es una declaración de intenciones clara hacia dónde quieren ir, o sea, dónde quieren ir al futuro, pero también una declaración de intenciones de cómo quieren o cómo quieren posicionar al mainstream, ¿no? O sea, al final, si ellos tienen una plataforma como es Facebook con miles de millones de usuarios en todo el mundo, como Instagram o como WhatsApp, lo que están haciendo es lanzar un mensaje al mundo para decirle, oye, que el metaverso futuro, estos entornos de realidades mixtas y demás, somos nosotros. Y evidentemente no son solo ellos, van a ser muchas más gentes. ¿Qué es lo que pasa? Que él vendió un metaverso mucho antes de que fuera factible. De hecho, es bastante gracioso porque meses después de que lanzara Horizons World, que es el metaverso suyo propio, se reían bastante de él porque ni los propios empleados de Meta lo utilizaban. Pero es que, claro, tú no vas a un garito donde no hay nadie. O sea, yo lo he probado, he entrado alguna vez en Horizon y es un poco como hablar con el eco. ¿Qué pasa? Que ahora de repente han focalizado los esfuerzos en sus modelos de inteligencia artificial, los Llama y demás, que ya en España, por ejemplo, ahora ya lo tenemos recién llegado a WhatsApp y demás, y eso también va a hacer que dentro de relativamente poco, seguro, que entremos en Horizon, en los que seguimos entrando de vez en cuando, y nos encontremos no en NPCs, a tu hijo, porque ya no serán NPCs. Bueno, me puedo encontrar a mi hijo juega bastante con las gafas, tenemos las Quest en casa y las usa bastante, pero te puedes encontrar NPCs, pero ya no serán NPCs, sino que serán agentes de inteligencia artificial con los que podrás hablar, generar cosas, pasar el rato, pero es que no va por ahí el asunto va por las Orion famosas que presentaron hace unos meses. Yo tengo en la mochila tengo las Ray-Ban, las Meta, las uso en verano porque son de sol. Luego cometí el error de comprarlas de sol. Luego POV, ¿no? Para hacer POV. Pero el POV, justamente el point of view para recuerdos es brutal, de verdad, pero sí que es cierto que ahora con el audio no termina de funcionar del todo porque han invertido en hacerlo no de voz, cuando en realidad tú por Bluetooth ya le puedes hablar en móvil y que te responda por la gafa. Pero sí que está muy guay, por ejemplo, hablar por teléfono, ir free flow, ¿no? Sin nada en las orejas, por ejemplo, por la parte coclear que te suene. Yo creo que por ahí sí van los tiros.
pero se carga la cabeza un poquito, ¿eh? Pero tú tienes la Vision Pro y si has grabado vídeo espacial y has hecho fotos espaciales, habrás visto que cuando eso seamos capaces de hacerlo con un dispositivo más ligero... Exacto. Entonces, ¿para eso qué tiene que pasar? Pues para eso tienen que darse determinados tipos de circunstancias tecnológicas que cuando este hombre presentó su metaverso y demás, o su propuesta de metaverso, pues no estaban todavía claras y no eran factibles, ¿no? Desde el punto de vista de la tecnología hay algo que está claro, que para que este tipo de entornos funcionen tiene que haber latencia cero y tiene que haber capacidad de multiusuario, es decir, o sea que si tú vas a hablar con alguien a través de videoconferencia con las Vision Pro, con tu avatar pues estupendo, one to one, pues bueno, tal, pero cuando tú quieras tener unos entornos que más gente participe, pues necesitas ancho de banda, necesitas tal, y necesitas una capacidad de procesado del dato que desde el punto de vista técnico a día de hoy va a ser muy complicado, y además, como la inteligencia artificial se ha colado de por medio, además a mí hay un ejemplo que lo veo clarísimo, que son las gafas que tenía Google hace 2 años. Google hizo una evolución de las gafas famosas de 2013, pasa que Google lo está haciendo como más calladito. Sí, total. Más. Y hace como un par de años sacaron unas gafas que tenían un pico proyector que, por ejemplo, una de las cosas que tenía era traducción a tiempo real de idiomas extranjeros, ¿no? Y la demo es muy chula, que se veía una señora en un mercado en China, y la tendera hablando en chino y con subtítulos en tiempo real de lo que te estaba diciendo esa persona. A mí eso ya me parece un avance tecnológico súper chulo, y ya que solamente por eso merecería la pena. ¿Qué ha pasado? Que cuando llega la inteligencia artificial generativa, se empieza a implementar la inteligencia artificial generativa en este tipo de dispositivos. Y la siguiente versión que sacaron, que fueron las gafas que ya llevaban Gemini, llevaban el modelo, bueno, el Gemini o el Gemma, el chiquitito que es y eran bastante más gordas, tenían las patillas más pesadas y tal. ¿Por qué? Porque evidentemente los modelos largos de lenguaje de inteligencia artificial necesitan capacidad de procesamiento y necesitan tener... eran súper chulas. No sé si viste la demo que hicieron, que entonces la persona estaba en una habitación y decía, ¿hay algo que suena en esta habitación? Y la gafa decía, sí, tienes un altavoz detrás de no sé qué. Tal. Y yo pensaba que el caso de uso principal es dónde he dejado las llaves. Gemini, ¿dónde he dejado las llaves? ¿No? Y te lo va a decir. Entonces, necesitaremos cada vez más potencia y en paralelo necesitaremos que los dispositivos que utilicemos sean cada vez más pequeños. Entonces, estos son dos cosas que a día de hoy se están chocando. ¿Cuándo se va a solucionar esto? Pues cuando las telecomunicaciones que ya están bastante avanzadas en ese sentido, el 5G y el 6G, el 5G Core, en los servidores sobre todo, que va a permitir que haya una manera... Hasta hoy estamos acostumbradísimos y lo utilizamos todo el día, que es la parte del cloud computing. Todos hacemos cloud computing de una manera u otra, ¿no? Tenemos nuestro dispositivo súper potente y tenemos nuestros datos en la nube, y cuando queremos acceder, pues el dispositivo va a la nube, lo coge, lo baja, lo utiliza y tal. Pero iremos a un modelo que es el del edge computing, ¿no? La computación en la frontera, que en realidad lo que hará será que la capacidad de cómputo no la hagas en tu dispositivo, sino que como haya una capacidad de comunicación, un 5G o un 6G, que con un suficiente ancho de banda potente, la computación se haga distribuida en servidores en la nube. Entonces sería una computación, no solamente un cloud computing, sino una computación en the edge, que le llaman, y eso lo que va a permitir es que podamos llevar dispositivos cada vez más pequeños, que podamos llevar gafas como las que yo llevo ahora, que tengan simplemente un proyector y que al final el producto te llegue masticado, por así decirlo, ¿no? Que no tengas tú que hacer el proceso ni en tu teléfono ni en tu gafa. De hecho, pues los prototipos de teléfonos del futuro, pues en muchos casos son pantallas prácticamente enrollables o que son como un folio. O sea, se vienen cosas muy, muy chulas, pero eso queda... que tecnológicamente madure y que tecnológicamente se pueda desarrollar, y estamos hablando de un escenario y de un horizonte que no es del año que viene, pero bueno, quizá dentro de 5 o 6 años. O sea, cuando yo vi el prototipo de las Orion, no pensé que fuera a haber un prototipo como las Orion en 2024. O sea, es un prototipo de una gafa de realidad mixta
que tiene el tamaño un poquito más grande que unas Wayfarer Total. de Ray-Ban. O sea, Y el gráfico traquea bien. sí, es Que impresionante. es impresionante, ¿verdad? Impresionante. O sea, claro, yo que me acuerdo de utilizar las primeras HoloLens Yo también. de Microsoft con una ventana de visión sí. de 70, muy ¿no? poquitos grados y tal, y decir, sí, joder, 70. y ya decir, coño, esto es alucinante, ¿no? Ya me acuerdo de la demo del mono que había, que tú podías poner el mono y tal. Y estaba yo trabajando en Ogilvy, o sea, imagínate, hace ya lo menos 10 años de esto. Claro, es que las cosas no pasan de un día para otro. Mira, Pero vamos justo, ahí. Claro, nosotros cuando hicimos con HoloLens, teníamos la restricción. Habíamos logrado hacer el trim del clip, fíjate, hace años. Sí, sí. Y play, pausa, pero no podíamos, no se puede hacer nada. La gestualidad, claro. Todo el SDK ahora desarrollado, que es una maravilla, yo le decía a mis Hand socios. tracking todo, Exacto, hand tracking y voz. Eso es, pero vamos a esperar que comoditice. Fuimos esperando, fue comoditizando. Claro, ahora ya estamos al paso, ¿no? de estas nuevas startups que van a empezar a salir también volumétricas, ¿no? Ya enfocadas full para volumétrico. Bueno, hay negocio en ese campo que yo creo que todavía queda como un poco o más circunstancial o más anecdótico o más de PR y demás, pero hay determinado tipo de industria que se pueden beneficiar mucho de esto, ¿no? Que es a mí me parece que para el mundo de la educación puede ser auténticamente brutal, para el mundo del entretenimiento puede ser auténticamente brutal. A mí por ejemplo, hay un documental en Oculus, en este caso estoy hablando de realidad virtual completa, y que ese tipo de experiencias lo viviremos en nuestra casa, igual que vivimos una experiencia un rato jugando a la consola, un rato tal. Por eso las Vision Pro tienen la capacidad de hacerlas completamente virtuales o llevarlas completamente a la realidad mixta. O sea, ellos han optado por el todo, ¿no? Por tenerlo todo en un mismo producto. Pero bueno, las gafas de Meta, las últimas, las Quest S, por ejemplo, por un precio muchísimo más 10 barato, veces menos. tienes un producto que es relativamente Compite. compite bastante. A mí yo la primera vez que me puse las Quest mías y me vi el documental de In the Morning You Wake, pero yo no sé si lo has visto. No. Pues es un documental que cuenta cuando en las islas Hawái recibieron una alerta de ataque nuclear por parte de Rusia. ¿Verdad? Que fue, Bueno, o sea, ¿qué contexto más casual ahora? Sí, no, de hecho les llegó la alarma a los móviles, como esto que hubo aquí en España el año pasado, que hubo bastante polémica, que luego se ha repetido, y en la DANA ha habido bastante polémica por lo tarde que se mandó, supuestamente, y demás. Claro, pues ese es un sistema que es, se le aviso por SMS, y entonces en Hawái saltó un aviso en el que decían que iban a caer misiles nucleares rusos en Hawái en media hora, ¿no? Algo así. Fue un error. Y entonces, pero tú imagínate cómo lo vivió la población. O sea, tú imagínate que tú recibes eso y dices, voy a morir. De la misma forma que ahora Lagarde está diciendo que hay que voy a morir, ¿no? Entonces, es un documental inmersivo en el que te explican cómo la gente lo vivió. Entonces de repente te meten en casas de personas de Hawái que te lo están contando y tú estás en su salón y te lo están contando. Te vas a la playa y te lo enseñan en la playa. Total. De repente te sale una infografía en 3D y te dicen, mira, si de verdad hubiera caído una bomba, hubiera pasado esto. Entonces estás viendo, o sea, y te das cuenta de joder, en el futuro es que el consumo de contenido va a cambiar de una manera completamente radical y va a ser chulísimo, porque al final, cuando es inmersivo completamente, la atención la tienes focalizada ahí, pues no puedes hacer nada más, no puedes mirar tu móvil, no puedes... Y eso para educación yo creo que es fundamental. Y hay una industria que es la industria, por ejemplo, la industria farmacéutica está utilizándolo muchísimo, porque claro, a ti te pueden meter, por así decirlo, dentro de, yo qué sé, el sistema circulatorio y decirte cómo funciona una molécula sobre un órgano y lo estás viendo desde dentro, ¿no? Y eso, joder, es súper chulo. En educación, claro, total. El problema que tenemos ahora en educación es las pantallas. Si hay que quitar las pantallas a los niños y se le pone unas gafas y el agente de día les acompaña y el profesora se vuelve más un creador de mundos ahí compartidos en mixta, los niños van a estar felices. No, es que el tema... no, porque yo creo que la educación no es simplemente lanzarles... O hay que desconectarles. Ni una cosa ni otra. O sea, yo creo que los extremos, como en todo en esta vida, no son buenos, ¿no? Hace poco, ¿no? En la Comunidad de Madrid van a prohibir las pantallas y ya no van a poder utilizarse. O sea, yo creo que todo utilizado en su justa medida y en un contexto adecuado, y sobre todo cuando estamos hablando de educación, la educación no es simplemente que el niño se trague información encapsulada. O sea, al niño lo que tienes que enseñarle es a pensar,
a discernir, a tener pensamiento crítico, como decíamos antes, tienes que enseñarles a investigar, tienes que enseñarles a construir, tienes que enseñarles a sentir, ¿no? A vivirlo. Esas son las herramientas que tú tienes que darle para que ellos generen en su cerebro los caminos adecuados y la plasticidad adecuada para sus skills y lo que terminan siendo. Habrá chavales que estarán más por las STEM y habrá chavales que estarán más por las ciencias plásticas o por las humanidades. Pero no es una cuestión de pantalla sí o pantalla no, pero yo me pongo a pensar que si a mí cuando yo estudiaba me hubiesen puesto unas gafas y me hubiesen dicho, mira, es que no vas a ver el sistema solar, es que vas a viajar por el sistema solar. O sea, por favor. Te aseguro, claro, te aseguro que me hubiera aprendido muchísimo mejor el planeta, me hubiera aprendido muchísimo mejor absolutamente todo. Entonces, ¿por qué no aprovechamos las cosas buenas que tiene? Pero lo que tú no puedes hacer es decir, no, es que quien les va a educar va a ser unas gafas y un agente de inteligencia artificial y zumbando. No, pero que si el profesor acompaña siendo parte, te hago el supuesto de 20 niños con las gafas, en realidad mixta, el profesor o profesores generando juegos con volumetrías y que todo el mundo esté como generando lógicas, compartiendo. Pero eso en una clase de tipo workflows. Pero eso en una clase de ciencias que están viendo tal, o de dibujo alzado, de tal, perfecto. Claro. Una clase de lengua. Ahí te las quitas. Pues es diferente. Sí, pero vale. quiero decir que cada eso tiene su momento. Claro. O incluso, oye, mira, vamos a deporte, mira, vamos a explicar cómo se hace tal. Pues ponen las gafas y lo veis. Pero no veo ningún problema entonces en el futuro de la educación. Claramente. No, que yo lo que veo es que la educación puede tener un aliado perfecto en ese tipo de contenido. 100%. Un contenido muy chulo. Y que cuando consumes un contenido de esas características, sí está. Tú imagínate, además, estamos hablando un poco a futuro, ¿no? Estamos hablando de las realidades mixtas, ¿no? Cuando tú estés visitando una ciudad que no conoces y vayas con unas gafas que tengan el agente que sea o los agentes que sean, y tú te pongas delante de un edificio y le digas a tu agente, oye, agente, ya sea OK Google, ChatGPT, Gemini, quien sea, dame más información o más contexto sobre esto, y de repente te empieza a dar contexto, te cuenta la historia del edificio, te ponga una capa de cómo era ese edificio en 1800, te cuente las cosas que ha pasado dentro, sinceramente, o sea, yo creo que eso va a enriquecer muchísimo nuestra experiencia en muchísimos y genera conversaciones humano-humano, o sea, en realidad claro. se integra a la capa social. Vamos a pasar ya hacia un lado más del marketing puro. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Cuáles son los últimos retos en los que estás trabajando? ¿Qué te motiva o con qué estás? Bueno, pues lo que estábamos hablando antes, o sea, yo creo que uno de los retos que más motiva a la gente de marketing es cómo llegar a las audiencias adecuadas y cómo generar tracción con esas audiencias, ¿no? Y yo creo que una de los temas fundamentales, y es un poco el motivo del que esté yo aquí ahora en Bilbao, porque voy a dar una charla en un congreso en el Nuevo Bilbao ahora el sábado, que precisamente el título es de lo viral a lo vital, ¿no? Que es como qué tenemos que hacer las marcas a día de hoy para importar a los clientes, ¿no? Y yo creo que uno de los primeros retos que tenemos es primero, creernos menos, las marcas en general, y entender mucho mejor al cliente, que parece un poco de perogrullo y un poco de primero de marketing, que todo el mundo se le llena la boca con el cliente lo primero, el cliente en el centro y demás. Sí, sí. Pero hay veces que las marcas les cuesta entender lo que realmente el cliente necesita, y sobre todo con un mundo en el que corre tanto todo, estamos hablando de que claro, cuando tú quieres llegar a una audiencia en particular, a lo mejor puedes pensar que tu audiencia está en este sitio, ¿no? En particular, yo me acuerdo de un tema, ¿no? Oye, vamos a hacer una campaña de decoración, ¿no? De árboles de Navidad y de mesas de Navidad. Y claro, si tú te dejas llevar por tus sesgos, pues puedes pensar, vamos a hacerlo en Instagram, ¿no? Que es donde todo el mundo está. Y cuando te pones a analizar el target al que vas a dirigirte y demás, y rascas un poco más y empiezas a evaluar y empiezas a tal, te das cuenta de que realmente donde tienes que hacer esa estrategia de comunicación es en Pinterest, que es donde más tiempo invierte el cliente que va a comprar ese tipo de producto para inspirarse, para ver qué tal. Sí, porque hay infoboards, total. Claro, entonces yo creo que es el mayor pecado y el mayor reto que tengo ahora, que es, oye, pues trabajar con marcas para crear contenido creativo que realmente o les emocione
o les dé información o les genere ese sentimiento de cuando yo consumo esto lo quiero compartir, ¿no? Que es lo que todos estaríamos buscando, lo que cualquier marca quiere buscar, ¿no? Que al final es que lo que yo haga no llegue solamente por mis canales, sino que la gente lo quiera compartir y se haga viral. Está guay porque ahí dices tú, espera, si vas a invertir dinero, aunque todo el mundo esté en LinkedIn y justo en esta campaña el segmento solo está en Pinterest, vamos a hacer algo bien chulo en Pinterest, que aparte seguramente tenga más rendimiento incluso, ¿no? Porque la compra sea más barata. O sea, hay veces incluso que... Sí, nosotros tenemos ¿no? un rendimiento 9 veces mayor en Pinterest que en otras redes. Por ejemplo. Para ese producto en particular, o sea, para esa categoría. Pero lo que dices tú, es lo que dices tú. O sea, un producto en una plataforma, otro producto en otra plataforma, y una empresa puede tener 20 productos y estás en 20 plataformas, no hablando generalista, sino en nicho. Sí, pero a la gente le cuesta, no todos, ¿eh? O sea, yo tengo la suerte de trabajamos con clientes que son bastante abiertos en ese sentido y que lo entienden muy bien, pero cuando tú tienes que plantearle a alguien, yo por ejemplo como doy clase en alguna escuela, ¿no? Y muchas veces te dicen, joder, es que yo no tengo los recursos o yo no tengo la gente y es que, joder, qué pereza hacer 20 cosas en 20 sitios. Pues al final tú tienes que generar relevancia y para generar relevancia lo que tienes que hacer es llegar a tus públicos en el lugar donde realmente están contándoles algo que les interese. O sea, si tú lo que quieres es contar tu película y poner tu película en el sitio en el que tú crees que va a molar, hazlo. Otra cosa es que termines teniendo y perdiendo completamente la relevancia. Y otra cosa es que como marca dejes de construir todo el dejes de construir durante todo el funnel. Yo creo que uno de los también problemas que hemos tenido desde la pandemia hasta ahora, claro, la pandemia aceleró muchísimos procesos de digitalización y muchas marcas que no estaban tan familiarizadas con lo digital entraron a saco porque no les quedó más remedio y bueno, ya se quedaron ahí. ¿Qué ha pasado? Que sí que es verdad que ha habido un boom muy grande sobre la parte baja del funnel, o sea, la parte de conversión y el cómo trabaja el performance y demás, y está genial. Porque además, oye, hay herramientas que cada vez son más eficientes y la inteligencia artificial ha venido a mejorarlas y todo el rollo este. Pero si solamente construyes esa parte, tienes un problema, porque lo que estás haciendo es echar gasolina a un motor que mientras que si tenga gasolina va a funcionar, pero por el día que por lo que sea pues tengas menos presupuesto o no tengas capacidad de hacer campañas, tu marca puede terminar desapareciendo, entre comillas, del scope de tus clientes, porque no les estás llegando. Y además, si les estás llegando solo y exclusivamente con un impacto publicitario, en realidad tampoco estás generando no estás generando un enganche con ellos que vaya más allá. Entonces hay que trabajar todo el funnel, hay que trabajar absolutamente todo el funnel. Entonces, uno de los retos es, oye, cómo darle el valor que realmente tiene el contenido en el funnel de las marcas y el cómo que las marcas se den cuenta de que generar contenido para la parte alta del funnel y para la parte media del funnel es rentable, porque al final estás construyendo. Y las marcas que construyen en la parte alta del funnel lo que van a hacer es incluso ser más eficientes en la baja. Y van a abaratar el Sí, van a abaratar el lead seguro. Van a abaratar el lead seguro porque evidentemente el cliente que llega, o sea, yo siempre hablo de cualificación de audiencias. O sea, tú empiezas con la primera audiencia principal a la que tal. Si esa audiencia te ha respondido, pues lances tu campaña sobre la segunda, tu campaña de consideración y luego ya conviertes sobre los que es que les estás llevando por el camino. Pero luego en paralelo también yo creo que hay algo fundamental en redes, que lo estábamos hablando antes, en cómo ha cambiado la manera de consumir y cómo ha cambiado la manera en la que la gente socializa en redes sociales, o las redes sociales son cada vez menos sociales. Y tenemos que aprender de los creadores de contenido. O sea, si los creadores de contenido tienen unas tasas de engagement muy altas, tienen unas comunidades muy grandes, ¿por qué las marcas no podemos aprender a ser como ellos? Porque hay una especie de síndrome del impostor, curioso todavía, en el que como que las marcas son detrás de las personas y las personas no quieren dar ese paso. Es como si le pides al CEO, a todos los CEOs o directivas a salir y hacer fronts y que cada uno le abra el nicho y vaya cualificando y demás. Es muy exigente, ¿no? Estar delante de y luego para la marca lo mismo. Y luego, tú lo has dicho, hay que invertir, hay que creer en lo que haces. Yo cometo el mismo error que lo que dices tú, justo, ¿eh? Yo en LinkedIn, por ejemplo, lo hago muy bien, tengo muchas impresiones, YouTube voy muy cuentagotas, sumando seguidores muy poquito a poco, no tengo prisa, pero en el resto, meto trozos de lo otro y ya está. Y no, en realidad tú me dices, no, tío, tienes que animarte a hablarle a los de TikTok de una forma. Y si no, no lo hagas. Es que si no, no merece la pena. Tienes toda razón. Yo lo que le digo a mis alumnos siempre es, lo primero, objetivo. O sea, si no tienes claro dónde quieres llegar, ningún viento te va a ser favorable. O sea,
plantéate para qué quieres estar en los canales digitales. Yo quiero estar en los canales digitales para construir marca, para generar consideración, para generar leads, ¿vale? Pero ponte un objetivo y a partir de ahí ya empezamos a trabajar. Pero luego lo siguiente que tienes que hacer, y es fundamental, es conocer a tu audiencia muy bien. Y conocer a tu audiencia muy bien no es que yo voy a familias jóvenes de grandes ciudades, no. O sea, es cómo consumen, dónde consumen, qué tipo de contenido les gusta, si son creadores, si no son creadores, cuáles son las tendencias que hay ahora, ¿no? De hecho, en la charla hablo de un poco del real time y del trend jacking como una manera poco de sumarte a la conversación, y cómo marcas que hace 5 años no existían, están compitiendo de tú a tú ahora con los grandes players, ¿no? Pongo el ejemplo, sé que es muy manido y sé que todo el mundo lo tiene en boca últimamente, pues el ejemplo de Vicio, ¿no? Pero Vicio ahora mismo en España, su comunidad en Instagram es mayor que la de McDonald's, o sea, ya eso es bastante significativo, pero es que no es que sea mayor, es que la tasa de engagement que tienen es no sé cuántas veces mayor que la que tiene McDonald's. De hecho, McDonald's tendrá su cuenta abierta en Instagram, pues desde, imagino que del 2010, que es cuando empezarían y demás. Y McDonald's seguro que tiene un presupuesto en medios brutal. Eso te iba a decir, en el tofu está a tope. Seguramente tengo un presupuesto en medios brutal. Y la gente de Vicio ahora estará bien, ¿eh? No creo que ahora le estén invirtiendo poco. Pero es que hace 5 años no existían. Literal. No sé si... Entonces, es entender bien el entorno. Y entonces, claro, cuando te llega gente, porque a mí me llegan alumnos de veces, es que joder, es que yo la red lo he intentado y es que no me ha funcionado. No valen. No, o sea, ¿qué has hecho? O sea, tú como marca sí que tienes que tener una estrategia en redes sociales. Igual, Maura, eso va muy poco a poco, ¿eh? O sea, tú lo vas pillando. Quiero decir, yo vengo de este mundo. Joder, no sé, yo empecé con redes sociales en 2007. Claro, y exacto. trabajando con marcas en 2007 ya. A eso vamos. Totalmente de acuerdo. Entonces, ese camino de ir conociendo, también es haciendo y vas como, esto funciona. Yo, por ejemplo, ahora sí también empiezo a entender más las métricas porque ya tengo dominado el medio, dominado los guiones también, toda la metodología. Pero claro, eso lleva tiempo y lo tienes que combinar con tu actividad y tal. Pero estoy 100% contigo de que hay que ser también más selectivo en dónde quieres emitir y luego muy profundo en el conocimiento, ¿no? Yo le hablo a los fondos, pues vale, pero tengo que hablarle a un segmento de los fondos, no puedo hablar a todos. Yo estaba hablando a todos, por ejemplo, tienes que elegir tus batallas. Hay que elegir muy bien las batallas y, joder, estamos en 2025 y tenemos una cosa estupendísima que se llama inteligencia artificial generativa 100%. Que nos puede ayudar mucho en muchas partes del proceso. O sea, yo no en la final, o sea, yo en la final además tengo bastante... aunque cada día salen cosas espectaculares, ¿no? El último modelo que ha salido de imagen de ChatGPT, el 4, que ayer estaba la red inundada de dibujos manga de absolutamente, de absolutamente todo el mundo. Genial, me parece perfecto, pero creo que la inteligencia artificial es más útil en otras partes. O sea, quiero decir, si al final todos utilizamos esas herramientas, porque al final ayer yo vi 200.000 fotos de manga, pero no emociona. Al final todo es igual. Exacto. Quiero decir, no, todo es igual. Y cuando todo el mundo utiliza la misma herramienta y todo el mundo utiliza unos prompt parecidos y unos tal, corremos el riesgo de que todo se convierta muy gris y muy uniforme, ¿no? Ahí, Mauro, saldrán los creativos a profundizar más en el prompting, a mejorarlo. Pero yo no creo que es un asunto solamente de prompting. Yo creo que la inteligencia artificial está muy bien para hacer el análisis previo, que te ayuda en la parte de 100%, sí. Que te ayuda muy bien y es maravilloso en la parte de hoja en blanco cuando no tienes tal, y muchas veces es, oye, pregunto a ChatGPT y de lo que me diga intento buscar una cosa que sea diferente porque sé que lo que me va a dar decir ChatGPT al final es el compendio de lo que ha aprendido su modelo de lenguaje, que es lo que ya existe, con lo cual yo tengo que pensar una cosa que sea diferente, ¿no? Que también te podemos poner un poco aquí como... O que parte de una idea tuya original. Claro, es decir, oye, pero cuando nos ponemos a decir, oye, quiero analizar la audiencia, quiero saber cuál es el nicho. Es verdad. Decir, oye, tengo todas las métricas, me bajo los CSVs de... me acabas de dar una idea. Pues me bajo el de Facebook, me bajo el de... Se los meto y le pregunto con lenguaje natural. Lo voy a hacer. Claro, si es que es así. O sea, joder, tío, pero es que me acabas de hacer un clic y yo, ¿cómo no lo he hecho? O sea, he estado haciéndolo con las Google Trends, no sé qué, digo, ¿por qué no he hecho eso? No, o sea, tú le puedes... Ahí vas a analizar tus métricas, pero vas a decir tus métricas, le vas a meter y vas a preguntarle, oye, ¿dónde me recomiendas tal? ¿Qué tipo de contenido que funciona mejor? Porque, evidentemente, nosotros podemos tener sesgos y pensar, joder, qué bien me está funcionando esto. Pero cuando esto solo metes a ChatGPT, que está entrenado con millones de datos y con millones de estrategias,
coño, pues te va a dar una respuesta que por lo menos está testada. Pues ¿sabes a mí lo que me molesta? Muchísimas personas. Sí, pero me molesta convertirme en un avatar también, porque no quiero llamar la atención. O sea, yo lo que hablo, lo hablo muy en profundidad. Y sé que no es catchy. Y no pasa nada. Pero el tema es que, claro, si cuando voy a mirar las métricas, uno que tenía un engagement de la hostia, tal, funciona increíble, pero era muy hablar de algo, ¿no? De las palabras trend. Yo te diré que al final el que se suma solamente a la tendencia temporal tiene una vida media corta, y yo creo que es muy extraño encontrar a gente que trabaje en el mundo del digital y las redes que tenga un pensamiento catedral, que tenga un pensamiento de largo plazo. Y yo creo que se pueden hacer las dos cosas. O sea, yo creo que se pueden hacer las cosas. Claro. O sea, yo creo que al final es decir, ¿dónde quiero estar? ¿Dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Sin palabras bonitas, nada de sí. Mr. Wonderful, o sea, ¿qué es lo que quiero conseguir? Joder, porque estoy aquí porque estoy invirtiendo mi tiempo en crear contenido en estas plataformas. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Quiero conseguir clientes, quiero conseguir que la gente me conozca, quiero conseguir que la gente tal. Vale, pues define eso y focalízate en eso. Otra cosa es que luego tú en ese camino vayas haciendo quick wins y vayas diciendo, oye, pues voy a aprovechar esta tendencia que, joder, que me puedo sumar porque hablan de algo que yo también conozco y me puedo sumar y en el corto plazo me sumo, tal. Pero todo eso pensando en genérate una comunidad, genérate una audiencia propia, ¿vale? Genérate una comunidad y no dependas, porque si ahora mismo estás metiendo toda tu estrategia, yo qué sé, imagínate en LinkedIn y de repente de LinkedIn dentro de 5 años desaparece porque a Microsoft le da la gana venderlo y no sé qué tal, que no sé qué puede pasar, porque tenemos el ejemplo de Twitter, pues tienes que estar preparado para que tu campamento base y tu entorno propio y tu comunidad propia siga teniendo vida a pesar de todo. Y porque ahora mismo, por ejemplo, hay muchísimas marcas que se han ido de X y con razón. Yo lo entiendo, que haya marcas que no quieran meter dinero. Al igual que con Tesla. Hay gente que ha rebrandeado sus coches. Incluso hay gente que los está quemando y esas cosas. Sí, o sea, sí, lo que está pasando ahora a nivel comunicación... Bueno, no estás viviéndolo como algo, también como lo que soñabas de niño, decíamos, ¿no? O sea, el poder meterte en una historia inmersiva, vivirla, lo estás pudiendo hacer. El ver que todo va a una velocidad increíble, que puedes tú meterte en tu rabbit hole de cosas y aprender, tu curiosidad, llevarla al límite, o más allá del límite. Sí, el problema es que te contentes y te dejes alimentar por comida basura, entre comillas. O sea, al final las redes sociales están llenas de cámaras de eco y de sesgos de confirmación. O sea, 100%. y evidentemente... Pero hay joyas. Sí, pero para eso tienes que tener, insisto, tienes que estar desarrollado el pensamiento crítico, tienes que tener desarrollado, o sea, intentar no leer todo de una sola parte y no leer la de la otra, o sea, ver cómo opina uno y ver cómo opina otro, ver las fuentes realmente que... O sea, yo... En los últimos años he leído varios libros que son bestseller, que la gente los idolatra a más no poder. Claro, yo los leo con una forma de pensar diferente, pero por una razón muy sencilla, porque en cuanto hablan de un tema científico, cuando te dicen en el libro, pues el 40% de las personas la plasticidad cerebral la tienen no sé qué tal. Y yo digo, vale, referencia, ¿dónde está? ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que me referencie el paper, leerme el paper y ver si el paper realmente es bueno, no es bueno, si tiene una revisión por pares, no tiene revisión por pares, o sea... Pero yo entiendo que la mayoría de la gente, pues a lo mejor eso no lo puede hacer o no lo hace, ni siquiera sabe que eso se puede hacer. Es decir, el que coges un libro y te pone que el 50% de la gente tiene un cromosoma no sé qué y lo dan por hecho. Ha pasado con San Segarra justo ahora que Santa Olaya ha salido a hacer un vídeo, ¿no? Y no solo eso, sino, joder, que de verdad, que en el 2025 haya gente que piense que la Tierra es plana, ya. Te da idea de que cuando alguien quiere asegurar su sesgo y decir, oye, es que resulta que cuando me meto aquí encuentro gente que dice lo mismo, con lo cual tiene que ser verdad. Cámara de eco. Pues ya está. Bueno, vamos a finalizarlo aquí, pero yo cuando vaya a Madrid te voy a volver a... Te voy a buscar. Qué miedo. Te voy a buscar. Es una amenaza. No, porque la verdad es que me mola mucho como la visión que tienes como... Es muy amplia, es muy, muy difícil ver a alguien del mundo del marketing y comunicación que tenga tantos conocimientos de la ciencia, tenga toda esa amplitud de mirada.
lo cual es súper Y interesante. ojalá tuviera conocimientos de ciencia, o sea, no la abarcas. Por eso sabes de ciencia, cuando eres consciente de decir No, la limitación. No la abarcas, no la abarcas. O sea, hay 100%. hay mucho que aprender, hay mucho que saber y mucho que conocer. Total. Oye, pues un placer que te hayas acercado a las tertulias de Mediatak. Muchas gracias a vosotros. Y te seguiré de cerca. Bueno, ¿qué red social, cuál es la que...? A ver, en realidad la que más uso a día de hoy es Instagram. O sea, LinkedIn poco? Bueno, LinkedIn sí la uso, pero no, es que no me gusta, o sea, de verdad que no me gusta hacer los posts de LinkedIn. No, pero cambia, por favor, publica más en LinkedIn que yo te voy a seguir. Sí, no, sí, en LinkedIn sí que pongo alguna cosa. Lo que pasa es que no me genera cierto, no rechazo, pero cuando veo que la gente, mira, fíjate, lo hablamos antes del tema de la marca personal y ya vamos terminando. Con el tema de la marca personal, hay gente que la ves claramente que tiene un objetivo de todos los días voy a publicar eso. Total. Y yo de repente, y eso que en Twitter yo desarrollé muchísimo contenido y de hecho en Twitter ya estoy desde marzo del 2007, o sea, estoy desde que ganó el premio en la SWSX aquel año, que se había creado el año anterior y de hecho hay algún usuario de España, yo creo que era el usuario 200, ¿no? en España, y empezamos a hacer reuniones de tuiteros en Madrid y demás, o sea que fue una época bastante chula, llegamos a conocer a Jack Dorsey y bueno, estuvimos... ¿Me jodas? Sí, y... yo veía gente que tenía una estrategia como supermercada en plan de, yo aquí quiero ser el gurú en esto, tal. Yo nunca me lo planteé, ¿no? Pero claro, de repente cuando veía esa gente que un sábado a las 12 de la mañana publicando los 10 mejores trucos para petarlo en Twitter, que eso pasa ahora en LinkedIn. Sigue estando, sí. Es sábado. Sí, tío. Déjame en paz. Yo el sábado lo que quiero es comerme un churro, viendo vídeos chorras en TikTok o leyendo un libro o estando con mis hijos. Conocer al público, exactamente. Sí, pero que al final es qué pereza. O sea, yo no quiero dar pereza. O sea, no sé. Pero vea que luego en Instagram lo que hago sobre todo es memes. O sea, yo ahí a muerte soy una fábrica de compartir memes. O sea, el mundo memes es otro mundo, aparte. Sí, fíjate, en el 2014, Delia Rodríguez, que te invito a que la persigas también y la entrevistes, porque esta chica sí que sabe. ¿Cómo se llama? Delia Rodríguez. Delia Rodríguez, vale. Periodista que actualmente está publicando en el País, que fue una de las fundadoras de Verne. Escribió un libro en el 2014, si no recuerdo mal, que se llamaba Memecracia, que hablaba precisamente de la cultura del meme, que además esto nos lleva a la ciencia de nuevo. No sé si sabes que la palabra meme viene de un libro que se llama El gen egoísta, de Richard Atkins, que no sé si conoces el libro, que hablaba un poco que el meme era la menor cantidad de información genética que se tiene que transmitir para que luego esa información se termine convirtiendo en algo, normalmente son proteínas o algún elemento un poco más complicado. Y es una novedad de la ciencia que saltó a la comunicación y saltó a los medios digitales, ¿no? Y el cómo la memética y el cómo la forma de comunicar a través de esto ha cambiado mucha plasticidad cerebral en la gente en los últimos años. Qué bueno, sí, porque comprime conceptos. Bueno, lo mismo que cuando lees, yo no sé chino, pero cuando es la capacidad de arquetipar y comprimir información. Y como cuando pasa cualquier acontecimiento cultural significativo en el país, el mundo va hacia se allí. Convierte en fábricas de memes. Literal. Bueno, es una forma y es lo que consumimos. De guardar más información también, ¿no? Porque en el texto ya la gente está como agotada, en cambio y lo visual funciona. Visuales creo que 1000 veces más que texto. Fíjate, el meme funciona muy bien en imagen estática y no tanto en vídeo. O sea, meme estático, total. Porque es como el impacto visual. Pues nada, te invito a que busques cuando vayas a Madrid también busques a Delia. Venga, hecho, sí. Pues muchísimas gracias. Y porfa, públicate unos vídeos en LinkedIn que quiero. Así generas un poco de polémica y mola un poco. Y así mola un poco más LinkedIn. En vez de quejarnos, soluciones. ¿Sabes lo que pasa? No. Tú eres hombre de ciencia, sea un problema, solución, pues venga. La polémica no. O sea, yo creo que al final estamos bastante cabreados ya por otras cosas en la vida, como para meter más caña. Bueno, también tienes razón que en este contexto ya muy actual. Yo creo que la gente no. O sea, yo creo que la gente no quiere más. Hay gente que la busca, hay gente que la busca y hay gente que parece que va a las redes a precisamente cabrearse y a enfadarse, pero yo lo que quiero es. Bueno, yo invito a reflexionar cada cosa que hago, invito a reflexionar y el que quiera poner en comentarios que ponga.
sigo con el síndrome del impostor, pero sigo adelante. Bueno, es que el síndrome del impostor yo creo que nos tiene a todos un poco atrapados, ¿no? El 100%. Que no sé, el que no lo tenga, pues, oye, muy seguro tiene que estar de sí mismo. Pero... Ya, pero un lunes a la mañana, tío, a las 8 de la mañana, yo no estoy muy seguro de mí mismo. Me cuesta. Nada, a todos nos cuesta estar en fila. Muchísimas gracias, Mauro. Nada, a ti, un placer. Seguimos con las tertulias de Mediatac.